a fondo, ¿no? Pero, claro, en un rato aquí no se puede profundizar de esa forma, ¿no? Yo lo he hecho, pues eso, por sueños, ¿no? Hemos estado, pues 8 meses, ¿no? Trabajándolo. Pero bueno, yo he escogido aquello que me parecía más importante. Si alguno lo habéis leído y os parece que hay algo que es importante y que hay que compartirlo, pues bueno, con toda la libertad del mundo, ¿vale? Vamos a comenzar por una pequeña oración. Tiempo de oración por la casa común. Y vamos a escuchar un canto al Espíritu. No, no, Carlos, el canto, que es anterior. Ahí. No, no te sale, ¿no? No hay ningún canto, hermana. No está reproduciéndose. Y eso que está con ¿Me das audio. para compartir? ¿Me das para compartir? Claro, hermana, claro, no hay problema. Dame un momento. Ya puede compartir, hermana. Estoy en ello. No se olvide, el Vamos a- audio también tiene que compartir. Sí, yo creo que sí, que ya lo he hecho. Vamos a escuchar para comenzar un canto al Espíritu para que venga en nuestro corazón y sople ese viento de vida. ¿Se oye? Sopla, Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envólveme con tu brisa y en tu espíritu renovame. Hazme libre en tu sonrisa, a pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas. Sopla, Señor, en mi vida y arráncame esta tristeza. Sopla, sopla, Señor, tu grandeza, sopla. Hazme fiel en mi pobreza, sopla. Sopla, Señor, en mi oído, sopla fuerte, arranca el miedo, pues sin ti me hallo perdido, sin tu luz me encuentro ciego. Sopla, Señor, haz de viento y bautízame en tu nombre, llámame a servir, Maestro, hazme fiel entre los hombres, toma mi vida en tus manos, mis sueños. Mi amor, mi todo, mi cansancio, mis pecados, y moldéame a tu modo. Sopla y bautízame en tu brisa, sopla.
sonrisa sopla. Sopla, Señor, tu caricia por sobre mis sentimientos, que sea el ángel de tu misa quien obra en todo momento. Sopla, Señor, y hazte canto. Pon tu palabra en mis manos, en ellas tu providencia, y bendice a mis hermanos. Quiero ser de tu árbol rama, fruto nuevo de tu cielo, que madure en tu palabra como un ave en pleno vuelo. Sopla, sopla, Señor, tu grandeza, sopla. Hazme fiel en mi pobreza, sopla. Y bautízame en tu brisa, sopla. Renovame en tu sonrisa, sopla. Vamos a escuchar la palabra de Dios. El origen de todo. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Sin embargo, en la tierra no había forma ni vida. Una gran oscuridad cubría el mar, y el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. Entonces Dios dijo: que haya luz. Y hubo luz en la tierra. Viendo que la luz era buena, Dios la separó de la oscuridad, llamando a la luz día y a la oscuridad noche. Así pasó la noche, y ese fue el primer día. Dios dijo también: que se haga un firmamento en medio de las aguas para separarlas en dos partes. Y Dios hizo el firmamento separando las aguas que estaban debajo de él. De ese modo, Dios le dio al firmamento el nombre de cielo. La noche pasó y vino el amanecer. Ese fue el segundo día. Y Dios dijo también: que se junten las aguas debajo del cielo en un solo lugar y aparezca el suelo firme. Al suelo, Dios lo llamó tierra, mientras que para la aglomeración de las aguas le dio el nombre de mar. Él se dio cuenta de que era buena. Dios dijo: que produzca la tierra vegetación, plantas para dar semillas y árboles que den frutas. Y así se hizo. La tierra produjo vegetación, plantas que dan semillas de su especie y árboles que dan fruto. Y Dios vio que era bueno. Pasó la noche y vino el amanecer. Ese fue el tercer día. Dios dijo: que hayan luces en el firmamento separando la noche del día, sirviendo de señal para marcar los días, los años y las estaciones. Esas luces brillarán en el cielo iluminando la tierra, y así se ha hecho. Dios hizo la luz mayor para gobernar el día, y la luz menor para gobernar la noche, e hizo también las estrellas. El Señor Dios fijó esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para gobernar el día y la noche,
separando la luz de la oscuridad. Y Dios vio que eso era bueno. Dios dijo: que el mar se llene de seres vivos y que en la tierra puedan haber seres que vuelen. Dios creó los grandes animales del mar y las especies de seres vivos que nadan y vuelan según sus especies. Dios vio que era bueno. Él bendijo todos los seres vivos con estas palabras: sean fecundos y se multipliquen, y llenen las aguas del mar, y en la tierra se multipliquen los seres que vuelan. La noche pasó, vino el amanecer. Ese fue el quinto día. Dios dijo: que la tierra produzca todo tipo de animales, domésticos, salvajes y los que se arrastran por el suelo conforme la especie de cada uno. Y Dios hizo los animales salvajes, domésticos y reptiles, de acuerdo con la especie de cada uno. Él vio que era bueno, y entonces dijo Dios: vamos a hacer los seres humanos a nuestra imagen y semejanza. Ellos tendrán poder sobre los peces, aves, animales domésticos, salvajes y reptiles, y sobre toda la tierra. Y Dios dijo: para que tengan alimento, yo doy las plantas que producen semillas y los árboles que dan frutos, mientras que para los animales salvajes, para las aves y reptiles, doy hierba y verduras como alimento. Dios vio que todo lo que había hecho era muy bueno. La noche pasó y vino el amanecer. Ese fue el sexto día. Y así terminó la creación del cielo, de la tierra y de todo lo que existe. En el séptimo día, el Señor Dios concluyó toda la creación y descansó. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque fue en ese día que descansó de todo el trabajo de la creación. Así fue que el cielo y la tierra fueron creados. Y ahora vamos a escuchar la palabra del Papa Francisco. Los seres humanos somos parte del ambiente. Vivimos en comunión con él. Cada una de las criaturas tiene un valor en sí misma, de existencia, de vida, de belleza y de independencia con las demás criaturas. El verdadero peligro está en el hombre, que dispone de instrumentos cada vez más poderosos, capaces de llevar tanto a la ruina como a las más altas conquistas. Los más pobres son los que más sufren estos atentados, son descartados por la sociedad, obligados a vivir del descarte y deben injustamente sufrir las consecuencias del abuso del ambiente. La crisis ecológica, junto con la destrucción de buena parte de la biodiversidad, puede poner en peligro la existencia misma de la especie humana.
Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. El sol y las estrellas proclaman tu grandeza, las flores y la luna nos cantan tu poder, las flores y la luna nos cantan tu poder. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Cantando el universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor, pues toda criatura es cántico de amor. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Los pájaros y el bosque, los árboles y el viento, los ríos y los mares nos cantan tu poder, los ríos y los mares nos cantan tu poder. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Cantando el universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor, pues toda criatura es cántico de amor. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor, por todos los hermanos que acogen y perdonan, por todos los que rezan en su tribulación, por todos los que rezan en su tribulación. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Cantando el universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor, pues toda criatura es cántico de amor. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Cantando el universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor, pues toda criatura es cántico de amor. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. El sol y las estrellas proclaman tu grandeza, las flores y la luna nos cantan tu poder, las flores y la luna nos cantan tu poder. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Cantando el universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor, pues toda criatura es cántico de amor. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Los pájaros y el bosque, los árboles y el viento, los ríos y los mares nos cantan tu poder, los ríos y los mares nos cantan tu poder. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Cantando el universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor, pues toda criatura es cántico de amor. Alabado seas mi Señor,
Alabado seas, mi Señor, por todos los hermanos que acogen y perdonan, por todos los que rezan en su tribulación, por todos los que rezan en su tribulación. Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor, cantando el universo que ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor, pues toda criatura es cántico de amor. Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor, cantando el universo que ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor, pues toda criatura es cántico de amor. Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor. El sol y las estrellas proclaman tu grandeza, las flores y la luna nos cantan tu poder, las flores y la luna nos cantan tu poder. Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor, cantando el universo que ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor, pues toda criatura es cántico de amor. Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor. Los pájaros y el bosque, los árboles y el viento, los ríos y los mares nos cantan tu poder, los ríos y los mares nos cantan tu poder. Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor, cantando el universo que ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor, pues toda criatura es cántico de amor. Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor, por todos los hermanos que acogen y perdonan, por todos los que rezan en su tribulación, por todos los que rezan en su tribulación. Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor, cantando el universo que ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor, pues toda criatura es cántico de amor. Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor, cantando el universo que ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor. Bueno, un poco larga, pero me parecía que merecía la pena, pues porque está toda la creación, ¿no? Esa creación que hoy, con nuestra forma de vivir no sostenible, la estamos maltratando. Bueno, y ahora vamos a empezar con el documento Querida Amazonía. Bienvenidos a los que se han incorporado después.
¿Me oís bien? Sí, hermana, se escucha correctamente. Vale, muchas gracias. Pues vamos a empezar. Quiero que sea de una forma interactiva, que sea pues eso, en cualquier momento, pues igual podemos aportar algo, ¿no? Aún y todo, yo después de cada sueño voy a dejar unos segundos, ¿eh? Para que tomemos conciencia de ese sueño con qué nos queremos quedar, ¿no? Bueno, la exhortación apostólica posinodal quiere decir que se escribió después del Sínodo de la Amazonía, y el documento se llama el documento es Querida Amazonía. Este documento del Santo Padre Francisco y lo escribió en Roma del 6 al 27 de octubre de 2020. Y el nombre del documento es muy significativo: Nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. ¿Por qué? Porque yo creo que las dos cosas son necesarias: los nuevos caminos para la Iglesia, porque así nos vamos renovando, y para una ecología integral. Esto quiere decir la exhortación apostólica del Papa Francisco, aunque la escribió después del sínodo, no quiso que fuera igual que el documento final del sínodo o las propuestas, ¿no?, que hubo, pero sí que se había quedado, tiene muchas cosas en común, ¿eh? Pero él se quedó con todo lo que escuchó su oído y llegó a su corazón, ¿no? Y desde ahí soñó con una nueva Amazonía, y este es el documento. De las cosas que llegó a su corazón fue las grandes preocupaciones de la realidad de la Amazonía, ¿no? Y entonces invita en este documento a toda la Iglesia a dejarse interpelar e implicar en este trabajo. Y no toda la Iglesia, sino todo ser humano. De hecho, es una exhortación dirigida a todo el mundo, de buena voluntad. La Amazonía es una totalidad plurinacional, interconectada. Esta palabra de interconectada es muy importante, ¿no? Porque la creación toda está interconectada, y además es plurinacional porque en los 9 países donde está la Amazonía hay diferentes culturas. Es un gran bioma compartido por 9 países: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú, Surinam, Venezuela, Guayana Francesa. Estos 9 países. Cualquier cosa me decís, yo paro, ¿eh? Sueños para la Amazonía del Papa Francisco. ¿Para qué estos sueños? Para cuidar y hacer posible una Amazonía habitable y justa, que hoy por hoy no lo es. Y vamos a comenzar con el sueño social. Y aquí el Papa Francisco sueña con una Amazonía que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida. Como os he dicho al principio, pues es una presentación, no he cogido todo, pero sí creo que he intentado coger lo que a mí me ha parecido como más importante para hoy, ¿no? Os aconsejo que leáis el documento, que merece la pena. Y para ello, para este tipo de Amazonía, que luche por los derechos más pobres, se necesita
una Amazonía que promueva a todos sus habitantes para que pueda consolidar un buen vivir. Antes he dicho que era intercultural, ¿no? Plurinacional. Bueno, pues no todos los pueblos se llevan amigablemente, también hay diferencia entre unos y otros, ¿no? Entonces hay que promover la unidad, la comunión, para que ellos puedan luchar, trabajar, reclamar un buen vivir. ¿Qué quiere decir un buen vivir? Pues vivir en armonía con el medio ambiente, en calma y serenidad, ¿no? Interconectado con la realidad en la que están. Luego, pues que integre la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. No se puede hablar de la Amazonía si no hablamos de la injusticia que se está haciendo, ¿no? Y para ello hay que escuchar el clamor de la tierra y el clamor de los pobres. Luego hay que tener, como católicos, como cristianos, un grito profético y una ardua tarea para los más pobres, como nuestro primer objetivo, ¿no? En la vida de cristianos, de comprometidos. Luego también nos habla en este sueño de la injusticia, la indignación y el perdón. ¿Qué quiere decir? Que a veces es necesario indignarse, ¿no? Ante la realidad que está pasando en la Amazonía. Como se indignó Moisés en el Éxodo 11, ¿no? O como se indignaba Jesús en Marcos 3. Como Dios se indigna ante la injusticia de Amós en el Salmo. Y también es muy importante pedir perdón. Pedir perdón por lo que a lo largo de la historia se ha cometido, por las atrocidades, ¿no? Y bueno, somos parte de la historia, queramos o no queramos, aunque no lo hayamos cometido. Y el pedir perdón nos va a hacer tomar conciencia de andar con cuidado, ¿no? De respetar los pueblos como tierra sagrada. Para ello es muy importante quitarnos las sandalias y pedir perdón con sencillez y humildad y seguir caminando con ellos. No podemos permitir que la globalización, porque eso es lo que dicen cuando van a explotar las tierras de la Amazonía, a destrozarla, que es por la globalización, por los avances del mundo, pues no se convierta en un nuevo tipo de colonialismo transformado, disfrazado y simulado. Que eso es lo que está pasando en la Amazonía, ¿no? Le están quitando sus tierras y la están destrozando, le quita sus raíces, su cultura, sus hábitos y los obliga a emigrar a las periferias de las ciudades. Y todo esto hay que tener en cuenta porque se da la violación de los derechos humanos en estos lugares. Son pueblos ancestrales con una cultura de siglos y la tierra tiene mucho que ver porque está interconectada con su vida. Entonces, desde ahí hay que defender también los derechos humanos de los más pobres, como nos dice el Papa Francisco. Luego estos pueblos tienen un fuerte sentido comunitario. Y en los pueblos, no en todos, ya algunos están maleados, pero todo se divide, se comparte en función del bien común. Las tareas, la comida, el trabajo, todo. Es una maravilla y a nadie le falta nada o le falta a todos. Este sentido comunitario, el problema es que esto se multiplica, el efecto desintegrador del desarraigo que viven los indígenas que se ven obligados a emigrar a la ciudad viviendo un ambiente hostil. ¿Qué pasa? Que imaginaros que todo se comparte, todas las tareas, la comida, el trabajo,
De repente va una empresa de estas multinacionales o nacionales también, y por el avance, la tecnología, un mundo tecnológico, ¿no? Los engañan, porque los suelen engañar, y resulta que le cogen sus tierras y ya le contaminan sus ríos y no tienen más remedios que emigrar a la ciudad. ¿Qué pasa en la ciudad? En la ciudad se les trata como pues incultos, salvajes, y se quedan en la periferia, perdiendo todos sus valores, perdiendo sus costumbres, sus raíces, y eso es muy, muy importante para un pueblo. Y nos preguntamos, ¿cómo sanar tanto daño? ¿Cómo recomponer esas vidas desarraigadas? Las instituciones. El instrumento Laboris del sínodo recoge: vivimos en una cultura que envenena al Estado y sus instituciones, permeando todos los estamentos sociales, incluso comunidades indígenas. Y eso hay una pérdida de confianza entre las mismas comunidades, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que hay corrupción entre las instituciones y a veces también llega a los líderes de las comunidades, ¿no? Con 4 monedas que le dan, ¿no? Y eso es muy duro. Se necesita un diálogo social, y especialmente entre los distintos pueblos originarios, para encontrar formas de comunión y de lucha conjunta. Hay que favorecer ese diálogo social, pero el diálogo lo tienen que hacer ellos. Nosotros solamente somos unos invitados. Y con ello, con sumo respeto, caminamos al encuentro para que se enriquezca la armonía y la Amazonía en esos pueblos, ¿no? Yo lo que quiero que se quede claro, que los protagonistas tienen que ser ellos, y nosotros favorecer que se encuentre, que dialoguen, para que busquen caminos nuevos de encuentro, para luchar por esa Amazonía que se está rompiendo, que la estamos rompiendo. Y nos preguntamos, porque yo creo que nunca se lo hemos preguntado a ellos, ¿cómo imaginan ellos su buen vivir para ellos y sus descendientes? ¿Le hemos preguntado alguna vez a los pueblos antes de invadir sus tierras? Bueno, pues para este sueño social hay unos desafíos, ¿no? Asegurar una globalización es la solidaridad, sin dejar nadie al margen. Buscar alternativas sostenibles de producción que no dañe el medio ambiente. Se entiende que a veces se necesitan, pero hay formas sostenibles. Posibilitar una educación adaptada para los indígenas y los más pobres, que desarrollen sus capacidades y los empoderen. Eso es muy importante, que ellos sean protagonistas de su propia historia. Y la Iglesia estamos llamados a escuchar los clamores de los pueblos amazónicos, porque a veces la tenemos tan cerca que decimos, bueno, y lo vemos tan lejos, ¿eh? Ahí está. Nosotros ahí, ¿qué podemos hacer? Pues se puede hacer mucho, podemos levantar la voz y ser profeta de proclamar la justicia para esos pueblos. Claro, nosotros desde el Evangelio proponer la cultura del encuentro entre los pueblos y también entre los gobiernos, ¿no? Pero siempre siendo profetas, ¿no? De los clamores de los pueblos amazónicos y de los más pobres. Y luego, aquí vamos a dar unos segundos de este sueño, ¿con qué me quedo?
Bueno, vamos a pasar al sueño cultural. El Papa Francisco sueña con una Amazonía que preserve esa riqueza cultural que la destaca, donde brilla de modos tan diversos la belleza humana. A veces no lo vemos como esa riqueza cultural, esa riqueza de la creación, y eso es muy importante. La realidad de los pueblos amazónicos es que existe 110 pueblos indígenas en aislamiento voluntario. ¿Qué quiere decir? Que para que no se dañe ni sus tierras, ni su cultura, ni sus raíces, ellos mismos se han aislado. En Bolivia hay 2 pueblos que sepamos en aislamiento. Y estos 110 pueblos forman un poliedro amazónico. En estas comunidades sienten que son los últimos depositarios de un tesoro encaminado a desaparecer. ¿Por qué? Porque para que ellos se tienen que aislar. Y algunos están metidos en sitios que casi no se puede ni llegar, ¿no? ¿Por qué se siente que son los últimos depositarios? Pues porque muchos pueblos, a veces porque se dejan, porque son engañados, y otros porque lo arrasan, ¿no? Y entonces, pues eso, sienten que ya como que después de esta invasión, pues se va a terminar. Cada pueblo que logró sobrevivir en la Amazonía tiene su identidad cultural y su riqueza. ¿Qué quiere decir? Sus estilos de vida y sus cosmovisiones son tan variados como el territorio, puesto que han debido adaptarse a la geografía y a sus posibilidades. El estilo de vida no puede ser igual como los pueblos que viven a la orilla del río, como viven en la altura o como viven en las montañas, ¿no? Donde estamos, el lugar, nos configura la forma de vivir. Y por eso cada pueblo tiene su propia cultura, sus propios hábitos y sus propias raíces. Y a través de un territorio y de sus características diferentes, Dios se manifiesta, refleja algo de su inagotable belleza. Siempre Dios está ahí, aunque sea cultura diferente. Importancia de cuidar las raíces. La actual economía globalizada tiende a homogeneizar las culturas y a debilitar la inmensa variedad cultural que es un tesoro de la humanidad. En la globalización, los avances, la tecnología, todos somos iguales. Ahí nos meten y todos tenemos que entrar por el mismo carril, ¿no? Entonces, pues sí, daña la economía globalizada. Los que tienen su propia cultura, pues a veces la van perdiendo, ¿no? Por esta economía globalizada que invaden sus territorios. Hay que favorecer encuentros interculturales. Sentarnos a la mesa, en el diálogo. Las culturas se arraigan, enriquecen y se desarrollan. Relaciones interculturales, desde visiones culturales diferentes. Es muy, muy, muy importante el diálogo, pero para eso nos tenemos que sentar, nos tenemos que encontrar y dialogar. ¿Cómo hacemos, no? Y no para perder las culturas, sino para compartirlas y enriquecernos. Las culturas que están amenazadas son pueblos en riesgo. La economía globalizada daña sin pudor la riqueza humana, social y cultural. La daña porque van más que a sus intereses. Sus intereses es el dinero, la economía. Y no le importa dónde estamos ni nada. La desintegración de las familias que se da a partir de las migraciones forzadas afecta a la transmisión de valores, que ya lo hemos dicho antes, ¿no? Pero es muy importante, ¿no? Cuando llegan aquí, pues a veces sí que la Iglesia tiene sus comunidades que atienden
en la periferia a los que están emigrando de la Amazonía, pero otras veces no. Entonces, pues sus formas de vivir van perdiendo. Si no se adaptan, se margina, se descarta, se lleva al margen. Por eso es muy importante cuando se acompañan a estas comunidades que vienen, el ayudar para que conserven su cultura, sus raíces, su hábito, su espiritualidad, que es muy fuerte. También otra cosa que daña es la invasión colonizadora de los medios de comunicación masiva, ¿no? Oyen del exterior y se creen que ese no va más. Y luego se encuentran, sobre todo los jóvenes, ¿no? Con una realidad y con una cultura deshumanizada. Desafíos para este sueño. Amar y cuidar las raíces. Eso es súper importante, que lo tenemos que tener en cuenta. Y que ellos también, sobre todo los jóvenes, vean la belleza, ¿no? Y la importancia, el tesoro, porque son tesoros, regalo de Dios. En los proyectos para la Amazonía hace falta incorporar la perspectiva de los derechos de los pueblos, que no se tiene, la cultura y el protagonismo de los actores sociales locales desde su propia cultura. Es decir, no se puede hacer los proyectos sin contar con los pueblos, o si se cuenta, engañándoles, ¿no? Sino que hay que tenerlo en cuenta, que ellos participen, que sean actores de ese proyecto, ¿no? Y que sea un proyecto, pues, sostenible, un proyecto humanizador, no desintegrador. Luego es importante también promover para los pueblos originarios comunicaciones alternativas desde sus propias lenguas y culturas. Porque se puede hacer. Otra cosa es que queramos o no conviene hacerlo. Bueno, pues de aquí vamos unos segundos. Con este sueño, ¿con qué me quedo? Hermana, ¿no se podía compartir algo en este punto? ¿El qué? No. Compartir algo. ¿Compartimos? Ya, perfecto. Bueno, en esta parte de lo cultural, ¿no? De lo social, ya que son 2 puntos, me viene mucho lo de la familia, ¿no? Creo que el punto central de todo lo que somos como Iglesia Católica, como comunidad, viene a partir de la familia, ¿no? En algunas reuniones y eventos que tenemos, la familia es el punto central justamente de todo lo que viene después. De la familia salen los catequistas, de la familia salen los matrimonios, de la familia salimos nosotros los voluntarios en diferentes acciones sociales, ya sea con niños, jóvenes, medio ambiente, familias, pueblos indígenas en este caso y todo aquello. Entonces creo que es primordial fortalecer la familia, ¿no? Lamentablemente, bueno, me ha tocado viajar a bastantes lugares alejados y es un choque, ¿no? O sea, yo que estoy en la ciudad, que trabajo todo el tiempo, he crecido aquí, mis vacaciones las quiero pasar allá, quiero olvidarme de todo esto e irme allá. Y para ellos creo que es lo mismo, ¿no? Ellos que viven allá todo el tiempo están un poquito tal vez alejados de los centros de las ciudades, y cuando pasa, igual, ¿no? O sea, cuando tienen la oportunidad de salir de ahí, lo hacen sin dudarlo, ¿no? Entonces, ambos casos estamos escapando de la realidad que nos ha tocado vivir, y nosotros volvemos a la naturaleza y ellos salen a las ciudades, ¿no? Entonces es un choque cultural también y social en ese aspecto. Y se podría, ¿no? Como usted mencionaba, convivir y tratar de congeniar a ambos lados. Sé que es difícil a nivel político, ¿no? Como veíamos en el primer punto, negociar con los políticos, con el Estado actual es un poco complicado. Es muy complicado. La verdad que varios proyectos que como Iglesia Católica tenemos y teníamos, que nos han cortado por este cambio de que ya no somos un Estado católico, sino somos un Estado laico, ¿no? Y muchas de las organizaciones que colaboraban y siguen colaborando, pero ya en menor cantidad, se han tenido que ir del país, ¿no? Entonces, creo que el Estado no es nuestro amigo en este caso para
la sociedad cultural, para los indígenas, los pueblos indígenas y todo lo que es el medio ambiente. Y por último, lo que se decía, ¿no? Las telecomunicaciones, las grandes empresas que llegan a nuestro país, lamentablemente sí, desbaratan toda esta comunidad que teníamos como raíces todos venimos desde algún lugar y tenemos nuestra descendencia, nuestros orígenes en algún lugar, en algún pueblito, en alguna comunidad indígena desde varios años tal vez atrás, de nuestras raíces culturales, pero que con la medida del tiempo y con toda la tecnología que ha ido avanzando, se ha ido perdiendo, ¿no? Y la hemos ido rompiendo, lamentablemente, y no se ha quedado la base, ¿no? Entonces, habría que ver maneras de trabajar con los que todavía pueden estar en esa posición y, bueno, trabajar desde donde se pueda, ¿no? Porque al final llegar hasta esos lugares, la verdad es que es un poquito complicado. Son horas y horas de viaje, como usted mencionaba, ¿no? En algunos momentos, incluso ellos no permiten, se aíslan también de afuera para que nadie más pueda entrar y pueda modificar la cultura que actualmente tienen, ¿no? Entonces, por lo menos yo me quedo con eso, hermano. Gracias. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguien más quiere aportar algo de lo que se ha quedado o alguna cosa que haga falta? Todavía no hemos terminado, pero bueno, de los 2 sueños que hemos comentado, ¿no? Que hemos compartido. ¿Seguimos entonces? Sí, hermana. Vale, gracias. Yo también pienso como Carlos, ¿no? Que es difícil, pero no imposible. No es imposible, porque si se aíslan los pueblos es para no ser dañados. Entonces, bueno, pues yo creo que ellos son muy listos para darse cuenta cuando se va a dañar bueno, pues sí, a quererle cambiar, ¿no? Porque eso es lo que es, cuando vamos con nuestras ideas, con nuestros proyectos, con un montón de cosas, ¿no? Pero resulta que yo creo que tenemos que ir nada. Sin nada. Escuchar, vivir, valores, su cultura, Carlos. Entonces vamos a seguir. Bueno, sí. Social, cultural. Sueño ecológico, ¿no? Bueno, pues el tercer sueño del Papa Francisco, que tendría que ser nuestro sueño también, él sueña con una Amazonía que custodie celosamente la abrumadora hermosura. ¿Esto ya lo hemos dado, no? ¿O no? No. Perdón, que me he liado. Sueña con una Amazonía que custodie celosamente la abrumadora hermosura natural que la engalana, la vida desbordante que llena sus ríos y sus selvas. Perdón, ¿qué estoy pasando? Un sueño ecológico. Bueno, lo repito, sueño con una Amazonía que custodie celosamente
la abrumadora hermosura natural que la engalana, la vida desbordante que llena sus ríos y su selva. Es que yo, leyendo este objetivo de este sueño, me lo imagino, me imagino la belleza, ¿no? De estas bellezas que te quedas sin palabras. Relación personas y naturaleza. En la Amazonía existe una relación muy, muy estrecha del ser humano con la naturaleza. La existencia cotidiana es siempre cósmica, de ahí la interrelación, interconexión. Todo está conectado y no lo podemos romper. Somos parte de esa naturaleza. Nuestra existencia es una existencia cósmica. La humanidad debe de tener presente la interrelación entre la ecología natural, el respeto por la naturaleza y la ecología humana. Todo está conectado. Todo. Nosotros también estamos conectados e interconectados. El cuidado de las personas y el cuidado de los ecosistemas son inseparables. No se puede cuidar el ecosistema si no cuidamos la vida. ¿Sí? Por eso son inseparables. La selva no es un recurso para explotar, es un ser o varios seres con quienes relacionarse. Tenemos que tener nuestra mente, decir, es una belleza creada por Dios, ¿eh? Y no se puede explotar. Tenemos que ir relacionarnos con ella, vivir de ella, pero no explotarla. Este sueño hecho agua. ¿Por qué? Porque el agua es la fuente de toda vida, ¿eh? Y no sé si estará, pero la mayor parte de agua dulce sale de la Amazonía. La mayor parte de oxígeno sale de la Amazonía. El equilibrio del medio ambiente es de la Amazonía. Por eso hay que cuidarla y eso es lo que no tenemos en cuenta a veces. La Amazonía, el agua, la reina, los ríos y arroyos son como venas y toda forma de vida está determinada por ella. Imaginaros pues esta misma foto, pero toda la selva porque es pura agua. Unos ríos que enormes donde salen sus afluentes. Yo me imagino un ser humano con sus venas, sus arterias, ¿no? Que le da la vida. Pues ese agua le da la vida a la selva y nos da la vida también a nosotros, la cual nos lo estamos cargando también. Además, el agua es la columna vertebral que armoniza y une. A veces decimos, bueno, estos ríos tienen que separar, ¿no?, a los pueblos. Pues no. Estos ríos lo que hacen es que los unen unos a otros. A través del río ellos se comunican, comparten, se visitan. Además, el agua es la columna vertebral que armoniza y une. El río nos separa y une, nos ayuda a convivir entre diferentes culturas y lenguas. Eso es muy, muy importante para tenerlo en cuenta. Y luego, pues, ¿qué está pasando hoy? Pues que la Amazonía grita. ¿Por qué? Porque el equilibrio planetario depende también de la salud de la Amazonía, junto con el bioma del Congo y del Borneo. Esto funciona como hemos dicho antes, ¿no? Un gran filtro de dióxido de carbono que ayuda a evitar el calentamiento de la Tierra, produce el oxígeno y el agua dulce. La mayor parte de todo esto lo produce la Amazonía y no lo estamos cargando. Quiere decir que no sé qué pasará para el futuro, para nuestros hijos, bueno, los míos no, porque soy religiosa, pero sí para los que vienen detrás de nosotros, ¿no? Eso es muy importante. El grito de la Amazonía alcanza a todos, ¿eh? No solamente a ellos, y alcanza a nosotros, al mundo y a los gobernantes. Porque la conquista y explotación de los recursos amenaza hoy la misma capacidad de acogida del medio ambiente. ¿Eh? Este grito lo tenemos que acoger todos.
no solamente, pero sí los gobernantes, porque ponen leyes que luego no cumplen. Y quedan muy bien, pero luego la realidad no se cumple. Desafío de este sueño del Papa. Cuidar la Amazonía haciendo un manejo sustentable del territorio. No quiere decir que no se pueda, ¿no?, utilizar, pero no de la forma que se está haciendo, contaminando los ríos, que es de donde viven los pueblos amazónicos, sus tierras. Bueno, pues un desastre. Al final terminan echándolo, porque dicen que no tienen documentaciones para esas tierras. Y han vivido durante siglos. No hay derecho. Ese es el grito que nosotros proféticos tenemos que hacer, levantar la voz. Bueno, otro desafío es crear un sistema normativo que asegure la protección del ecosistema. Por ejemplo, Bolivia tiene leyes medioambientales y además lo hemos visto en otro webinar, ¿no?, que nos lo dio Angie. Pero aparte de esas leyes medioambientales, también ha firmado el Acuerdo de Escazú. ¿Para qué? Porque no lo está cumpliendo. Cierra los ojos. Solamente a veces vemos a los gobernantes para ver lo que hacen, pero no dicen lo que no hacen. Se necesita una educación que provoque el desarrollo de nuevos hábitos en una ecología sostenible, sana y sustentable. ¿Qué quiere decir? Que en la educación tenemos que introducir la ecología sostenible. ¿Por qué? Porque desde pequeño es como uno va cogiendo este tipo de criterios, ¿no? Entonces es muy importante que la educación se introduzca también, ¿no? Tenemos que escuchar el grito de la Amazonía, ese clamor desgarrador. Para nosotros es semejante al grito del pueblo de Dios en Egipto, ¿no?, en el Éxodo 3. La importancia de acoger el grito de lo que está pasando, de hacernos conscientes. Por lo que veis, el Papa Francisco le llegó hondo, la comunicación de estos pueblos que viven en la Amazonía. Bueno, pues de este sueño, ¿con qué me quedo? Bueno, y pasamos al siguiente sueño, porque el tiempo es oro y es verdad que a veces estamos cogidos por el tiempo, porque no podemos estar aquí toda la noche. Y eso que he escogido algunas cosas solamente de cada sueño, ¿no? Sueño eclesial. Esto es muy, muy importante. Cuando hablamos de eclesial, no solamente son los sacerdotes, los padres, los obispos, los arzobispos, no. Iglesia somos todos, así que nos lo tenemos que ir también introduciendo en nuestro interior, ¿no?, interiorizándolo. El Papa Francisco sueña con comunidades cristianas capaces de entregarse y de encarnarse en la Amazonía, hasta el punto de regalar a la Iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos. Como veréis, es precioso este objetivo de este sueño. La Iglesia está llamada a caminar con los pueblos de la Amazonía. Y ya hay un recorrido en Medellín, en el 1968, en Santarém, en el 1972, en Puebla, que os sonará un poco más, 1979, en Santo Domingo, 1992, y en Aparecida, 2007. Ahí se ha ido haciendo un recorrido, ¿no? No empieza de cero desde el Sínodo de la Amazonía, sino que hay también una historia que tenemos que acoger porque es nuestra historia. Para desarrollar una iglesia con rostro amazónico se necesita la cultura del encuentro. ¿Qué quiere decir la cultura del encuentro? Por lo que hemos dicho antes, ¿no? No se puede ir con nuestros planes, con nuestros proyectos, porque nuestra mentalidad, nuestra forma de vivir no tienen nada que ver con su forma de vivir armónica e interrelacionada con la naturaleza, ¿no? Entonces, tenemos que ir a la cultura del encuentro, ¿sí?,
como Isabel y María se encuentran, ¿no? Y las dos comparten la vida que llevan dentro, pues lo mismo. El anuncio en la Amazonía, como cristianos, estamos llamados a hacer una propuesta de fe desde el Evangelio, sin renunciar a otra forma de participación. Quiere decir que si nosotros como cristianos hacemos nuestra propuesta de fe, pero acogemos las otras formas en esa propuesta de fe, porque son válidas. Es muy importante la inculturación, y por eso el Papa Francisco hace una llamada a ello, ¿no? Pero una inculturación en la Amazonía, desde la escucha y el diálogo con las personas del lugar, ¿eh? Esa inculturación que va desde el silencio, la escucha, la admiración, con esa mirada de ojos nuevos, la mirada de Dios. Una inculturación importante social y espiritual, que tenga una marca social en defensa de los derechos humanos, y esto implica un compromiso por el reino de la justicia. Es muy importante la justicia y ahí tenemos que tener una voz profética, porque hoy en la Amazonía se está haciendo muchísima injusticia y se están rompiendo los derechos humanos, ¿no? No se llevan a cabo los derechos humanos. Una santidad amazónica, testimonio de santidad con rostro masónico, que no sean copias de modelos de otros lugares. Llamada a interpelar a la Iglesia Universal. El Papa Francisco quiere una iglesia con rostro amazónico, una iglesia que nazca desde los pueblos amazónicos, vocaciones de los pueblos amazónicos, que se cuiden desde ahí, ¿no? Porque ellos son los que más van a saber evangelizar, desde sus raíces y sus culturas. La inculturación de la liturgia. En este caso se habla de los sacramentos, ¿no? Un camino especial valor, porque en ellos se une lo divino y lo cósmico, la gracia y la creación. Y en el Vaticano II ya se había pedido la inculturación de los sacramentos, los pueblos indígenas. Y ha habido un recorrido, pero no se ha llevado a cabo, muy poquito. Puede ser que algún pueblo sí que yo he oído que sí que se vive, ¿no? Pues porque, bueno, los que han ido han escuchado la voz de Dios y desde ahí han actuado con esos pueblos. La inculturación de la ministerialidad. En la forma encarnada de llevar adelante la organización eclesial, ¿no? Tiene que ser desde ellos, no esa organización. No vayamos nosotros a atropellar con nuestras organizaciones, ¿sí? Nuestras formas de hacer, que a veces pues eso no es la mejor, tampoco la peor, pero hay que escuchar. Comunidades repletas de vida. La necesidad de los laicos y las religiosas en la evangelización de la Amazonía. Para ello, la importancia de conocer su cultura y su lengua. Es muy, muy importante. Ayer me hablaban a mí, pues no sé qué estábamos haciendo. Ah, sí, un curso que he terminado ahora de Arrepan, y decían que, bueno, había que hacer un proyecto pastoral y pues una hermana estaba haciendo un proyecto pastoral para una comunidad que había un grupo de religiosas que acogía a niños y niñas indígenas que no hablaban el español, pero que intentaban cambiarle todo, ¿no? Y entonces ella, toda agobiada, le iba a hacer un plan pastoral. No sé si se lo iban a coger, pero eso son atrocidades que hacemos a veces en la vida religiosa, ¿eh? Es importante, si te quieres meter, su lengua es muy importante y conocer su cultura también, ¿eh? Fundamental, crear una pastoral de conjunto entre diversos países sudamericanos en la cuenca amazónica. Esto lo está llevando a cabo la TREPAN. La TREPAN es una organización católica cristiana hecha de comunidades cristianas que aún y todo Monseñor Cotter no lo puede decir, ¿no? Porque él está metido en esa historia. Pero
Espérate que me he ido. Sí, pero lo que intenta la REPAM es crear esa red para amazónica que hagan una pastoral de conjunto. Y bueno, pues ahí están trabajando duro, ¿eh? Y eso, pues bueno, eso es una alegría, no es vida. Yo para mí me hablan de vida, ¿no? No podemos ir cada uno por nuestro estilo. Bueno, y algunos no tienen ni creado nada de pastoral, ¿eh? Funcionan a su aire como quieren. Pero es muy importante crear una pastoral de conjunto para la Amazonía, porque no es lo mismo crearla para la Amazonía que crearla para Cochabamba, para Santa Cruz o para La Paz. Es importante hacer un acompañamiento a las personas que llegan a la periferia de nuestras ciudades, ¿no? Bueno, eso ya lo hemos comentado antes. Hay que hacerle un acompañamiento para que no pierdan sus raíces, su cultura, su espiritualidad. La fuerza y el don de las mujeres. El Papa Francisco decía que durante siglos la mujer ha mantenido la Iglesia en pie y se le conoce un papel central en las comunidades amazónicas, y eso es verdad. Y además en el estudio que ha hecho la REPAM hay siempre más mujeres que hombres, aunque los hombres llevan las responsabilidades, no las mujeres. Pero bueno, los que se hacen más presentes en la Amazonía son laicos. La fuerza mayor es de laico, luego de la vida religiosa femenina y después de la vida religiosa masculina. La convivencia económica interreligiosa. Esto es muy importante, ¿eh? Es una Amazonía plurirreligiosa. Es necesario encontrar espacio de encuentro y diálogo para poder actuar juntos con otras iglesias por el bien común y promoción de los más pobres. No podemos trabajar cada uno por un lado, lo que decíamos antes. Da igual la confesión religiosa. Yo creo que somos capaces de trabajar en conjunto por el bien común de los pueblos amazónicos, de los más pobres. Hay que trabajar con otras confesiones religiosas. No somos ni mejores ni peores, sino que se puede compartir toda la riqueza que se tiene cada confesión religiosa. Caminos, espera que no lo veo. Caminos para avanzar, transformar y liberar la realidad. Bueno, después de compartir algunos sueños, alienta a todos a avanzar en caminos concretos que permitan transformar la realidad de la Amazonía y liberarla de los males que la aquejan, ¿no? Vamos a ver qué caminos. Vamos a ver, caminos concretos y nuevos. Acordaros que el documento se busca, ¿no? Como caminos nuevos, es nuevos caminos, ¿no? En la Iglesia y en la Amazonía. Pues de esos caminos que hemos visto, ¿no? Y sobre todo liberarla de los males, ¿no? Tenemos que comprometernos. Aunque no estemos en la Amazonía, hay que comprometerse por la Amazonía. Y desde aquí podemos hacer mucho, podemos levantar nuestra voz. Decir que no se están cumpliendo los derechos humanos, los derechos de las tierras, los derechos de los pueblos centrales. Los ríos están contaminados. Las tierras también están contaminadas y no pueden sembrar. Muchas cosas, ¿no? ¿Qué caminos vamos a crear cada uno con nuestras comunidades? Bueno, hemos creado, hemos terminado los sueños. Hay una oración que la vamos a hacer juntas ahora. Pero a mí me gustaría si pudiéramos compartir en plena libertad, porque nadie somos perfectos. Hemos escuchado, ¿no? Y alguno habéis leído ya la exhortación, ¿no?
pero ¿no hemos planteado qué sueños tengo yo para la Amazonía? Podríamos compartir, no es muy pronto, pero compartir 5 o 10 minutos, ¿no? Cada uno su sueño es su sueño, ahí no hay nada que discutir, ¿no? ¿Qué sueño tengo yo para la Amazonía desde donde estoy? Venga, animaros. Venga, Ricardo. Cuéntame Hermana, tu sueño. ¿Sí? yo, por favor, Venga, ¿será que Angie. puedo compartir? Claro que Claro, sí. Claro que sí. Bueno, uno de mis sueños que creo que sería ideal para lo que es la Amazonía sería sobre todo relacionado a los derechos, ¿no? Si bien existe una norma, aparte de los derechos humanos, existe una ley acá en Bolivia que es la de protección de naciones y pueblos indígenas originarios, que es la 450. Esta norma no protege, ¿no? En sí existe la ley, pero realmente no se está cumpliendo, ¿no? Y eso se ve porque, por ejemplo, yo me acuerdo que leía en un artículo que era hace años, el 2013, existían 36 naciones o pueblos indígenas originarios en la Amazonía, ¿no? Y que de esas 36 naciones estaban entre 15 o 20 naciones o pueblos en peligro de extinción, ¿no? Y esto era porque se estaban, bueno, por toda la cuestión del Estado, la inclusión social, las decisiones que se iban tomando, pues estaba invadiendo territorios, se estaban contaminando los ríos, y eso hacía que muchas de estas poblaciones, que tienen muy poca gente dentro de sus poblaciones, pues vayan muriendo, vayan enfermándose, y al no contar estas naciones con equipos de salud, sistemas de educación, ni nada por el estilo, o sea, el Estado no los apoya, ¿no? En cierta manera, entonces se están extinguiendo. De esas 36 naciones o pueblos indígenas originarios, creo que ya quedan muchos menos, ¿no? Ahora, según lo que he visto, creo que ya son 28 nada más. Entonces, esta situación se está agravando. Creo que algo que tendríamos que hacer es empezar a ver realmente, a dilucidar esta ley 450 y ponerla en vigencia, ¿no? Nosotros como laicos, como católicos comprometidos que somos, tal vez poder alzar la voz, ¿no? Por estos pueblos indígenas que muchas veces no pueden, ¿no? Nosotros ponernos la mano en el corazón y pues alzar la voz por ellos, ¿no? Y empezar a ver que se cumplan sus derechos, ¿no? Ese sería mi aporte, hermano. Muchas gracias, Angie. Yo estoy de acuerdo contigo. Además, nosotros desde nuestro grupo de animadores Laudato Si, yo creo que ahí podemos hacerlo y podemos hacer fuerza, ¿eh? Lo tenemos que tener en cuenta. Muchísimas gracias, Angie. Carlos, había algún compartir el chat, ¿no? Efectivamente, hermana, ¿no? Nuestra querida hermana María Tejerina nos comparte su opinión. Su sueño es que con ningún pueblo amazónico se tenga que autoaislar, que los demás pueblos sepamos respetar su cultura, su territorio y su riqueza. Otra opinión también tenemos de María Ángel Marco. El sueño de ella es que la Iglesia sea aliada incondicional de los pueblos indígenas y ribereños en la defensa de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Muchas gracias, Carlos. Bueno, Ricardo, ¿nos tienes que decir algo? Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. A mí se me ocurre, sumándome a los sueños del Papa y de todos los que concretaron, hicieron realidad querida Amazonía, dos cosas. Una, cómo conseguir desde los distintos espacios educativos que las nuevas generaciones, niños, desde pequeñitos, desde el inicial, adolescentes, jóvenes, las juventudes universitarias, cómo conseguir que estas nuevas generaciones vayan creciendo con esta sensibilidad
si las generaciones anteriores, 2, 3, 4, 20 generaciones anteriores, no tuvimos la oportunidad desde niños de que se nos eduque en la sensibilidad para cuidar la Amazonía, porque seamos realistas, cuando nosotros éramos niños, nadie nos inculcó el amor y la preocupación por la Amazonía, ni por los pueblos amazónicos. Yo recuerdo que de niño se hablaba de los salvajes. Exactamente. No se hablaba de pueblos, de culturas, de hermanos, sino más bien con un temor y de manera despectiva. Recuerdo de niño hablar de los salvajes a los que vivían en la selva ecuatoriana, donde nace el Amazonas y demás. Entonces, un sueño es cómo, de manera especial, quienes estamos vinculados al mundo de la educación, cómo vamos curricularizando, incorporando en los currículum toda esta temática de sensibilidad, de respeto, de contemplación de la Amazonía como obra de Dios y también de denuncia de todo aquello que significa violación a la vida en todas sus expresiones, empezando por los pueblos que viven, los seres humanos que viven en la Amazonía, pero por toda expresión de vida. Entonces ese es un sueño. Yo creo que si las nuevas generaciones, si hoy un niño de 3 años, 4 años, escucha a sus padres, a sus maestros, a sus catequistas en la infancia misionera, hablar de la Amazonía y de los pueblos de la Amazonía y que hay que respetar y cuidar, esos niños cuando tengan 30, 40 años, sin lugar a duda que serán unas personas adultas con otro criterio, con otra sensibilidad, ¿no? Un sueño. Y uno segundo es con espíritu misionero, cómo vincular a las distintas parroquias, sobre todo en las zonas urbanas de nuestras grandes ciudades, cómo vincular y hermanar con alguna parroquia o área pastoral en la Amazonía. Hoy tenemos, por ejemplo, de Alemania, proyectos de hermandad entre diócesis de Alemania con diócesis de Bolivia, diócesis de Italia con diócesis de Bolivia. Pues nosotros, aprendiendo de esta experiencia del primer mundo con América, podíamos hermanar dentro de Bolivia parroquias de Santa Cruz, de La Paz, de Cochabamba, con parroquias rurales en el Beni, en Pando y en otras zonas de la Amazonía. Y suscitar como hermandad entre parroquias. Y esta hermandad puede empezar desde la oración, puede concretarse en apoyo económico y solidario para distintos proyectos y también puede plasmarse en envío de misioneros e intercambio de misioneros de una parroquia en el área urbana para vivir pequeñas experiencias en parroquias del área de la Amazonía. Claro, contando con la formación, con los procesos, las posibilidades, ¿no? Porque todo esto es un camino que se tiene que hacer. Pero ese es otro sueño que creo que no es imposible. Los dos sueños creo que se podía concretar. Basta que alguna parroquia de las nuestras en el área urbana entre en contacto con alguna parroquia en Pando. Yo recuerdo en los congresos misioneros nacionales testimonios de misioneros de Pando, de Beni, que nos decían, hermanos, vengan por favor, acompáñennos en los botes, en las barcas, a ir por las comunidades. Pues eso habría que concretarlo, porque tenemos tantas cosas lindas que se puede hacer, pero me parece que una estructura que puede ayudar es hacer este hermanamiento entre parroquias, convenios entre párrocos, y ahí los obispos, lo vi por ahí a Monseñor Cotter, Monseñor Eugenio, los obispos tendrían que dar este paso también a dialogar entre ellos. Yo entiendo que un obispo está muy preocupado de su diócesis y que no tiene sacerdotes, pero no se olviden que la iglesia no es solo sacerdotes, hay muchos miembros del pueblo de Dios y con espíritu sinodal, los obispos tendrían que dialogar con sus consejos pastorales, sus equipos de misión, para hacer
acuerdos y hermandad entre diócesis y entre parroquias dentro de la diócesis. Pero bueno, no me extiendo más, eran 2 sueños concretos. Muchas gracias, Ricardo. ¿Alguien más? Monseñor. El micrófono. Gracias, visto que me han metido al baile. No, gracias de las ideas, Ricardo. Lo que dice es importante. La cosa interesante, yo pensaba mientras te escuchaba, que tenemos a turno jóvenes que vienen de Alemania, acabando el secundario, antes de empezar la universidad, a hacer un año de voluntariado en la Amazonía. Y vienen de Alemania, podrían venir bienísimo de aquí, de nuestras parroquias y de toda Bolivia, queriendo hacer un año de experiencia de voluntariado y de convivencia en comunidad. Claro que se tienen que preparar, pero esto es un paso, es una cosa importante. Por supuesto, también yo creo también la necesidad de sacerdotes, pero aquí en la preparación de la Conferencia Eclesial de América Latina y Caribe, ven que una de las líneas de reflexión y es la del clericalismo. Necesitamos de una presencia de sacerdotes, pero no con actitud clerical, sino que sean capaces de una sinodalidad que genera participación. Por supuesto que los laicos tienen que ser formados y su compromiso tiene que venir de una mística, pero es necesario que educamos esta participación de los laicos como educamos a los sacerdotes a encontrar esta manera de sinodalidad que permita participación. Y aquí voy entonces a este tema de la posibilidad de la presencia de voluntarios en comunión con el sistema pastoral que está en el territorio, que acompañen y que acompañen también la vivencia de grupos donde es posible, hasta en las comunidades en este camino de coordinación. Quiero subrayar unos 2 o 3 aspectos, pero sí muy cortitos. Tomen en cuenta que el 65%, casi el 70% de los indígenas viven en contexto urbano y no rural. Y en este contexto, lo que indicaba María, tienden a desaparecer su cultura. Entonces hay que saber ayudarlos en el contexto urbano a rescatar los valores, la manera de expresar estos valores de su cultura, pero dentro los términos, dentro el lenguaje de hoy día. Esto es una tarea. Una pastoral indígena no es una pastoral rural, sino una pastoral urbana. Y tenemos que entrar en esta lógica. ¿Cuántos indígenas que han venido de la selva viven en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Trinidad, Riberalta, Cobija, y dentro de esto desaparece su cultura? Entonces, aquí hay que pensar a cómo rescatar esta cultura y cómo recogerla. Desde el contexto educativo es interesante, pero necesitamos hacer un rescate y recuperar la cultura antropológica y sus significados antes que desaparezca, porque tendencialmente los grupos pequeños están haciendo un mestizaje y necesariamente tienen que hacer un mestizaje porque si no desaparecen porque se casan. Hay grupos que son definidas naciones en la teoría de la Constitución, pero son 70, 80 personas. Estos son destinados a desaparecer porque tienen que hacer mestizaje, porque así se casan entre sí, desaparecen igualmente por deficiencias físicas y psíquicas. Entonces, hay una evolución, pero ¿qué es lo que no hay que perder en esta evolución? Todo este bagaje cultural, histórico que tienen, que tiene que ser traspasado al presente, tiene que ser puesto en el presente. Porque esta es la otra cosa importante. Cuando uno no entiende, se queda medio
escandalizado porque encuentra la casa de palo con techo de banano, de hojas de banano o de palmera y el piso de tierra y a la esquina colgada la parabólica para recibir los canales televisivos. Uno dice, pero si no tiene ni el piso, ¿por qué la parabólica? Pero justamente me explicaba, me decía un papá, si yo quiero que mi hijo quede aquí en el campo a trabajar la tierra y a vivir nuestra historia, necesito tenerlo conectado al resto del mundo. Porque si no se escapa porque siente el campo como un aislamiento. Mientras está aquí, que se siente conectado, él va a trabajar la tierra y mantiene vivas las tradiciones, pero necesita de esto. Sabio, yo recuerdo cuando estaba quemando Notre Dame de París, llegó una comunidad y estaban encima del tanque, un grupo de 4 o 5 jóvenes, y pregunto, ¿qué están haciendo? ¿Están limpiando el tanque? No, están siguiendo vía internet porque allá arriba se agarra mejor, el sistema de agua sirve para algo, ¿no? Entonces no daba agua, pero la torre del tanque sí. Y cuando bajan me dicen, padrecitos, ¿sabes qué es? Está quemando una iglesia por Europa que se dice Notre Dame, están quemando. ¿Dónde es esto? Bueno, yo digo, bueno, yo Notre Dame conozco una que es a París, pero no sé, está quemando. Puede ser que sea esta, porque es una iglesia grandota ya. Para ellos era estar conectado al mundo. Y es para un joven la dimensión de estar conectado es importante, es fundamental, porque hace cultura, pero necesita dialogar su cultura y aquí necesita rescatarla. Entonces aquí la tarea de la secundaria como de la universidad, rescatar su cultura antes que se pierda la memoria y ayudarlos a que esta cultura dialogue con los medios de hoy y con el tiempo de hoy. Esta es la tarea, creo, importante. Mi sueño es que esto se logre. Como sueño, una economía digna de la selva, pero con el árbol de pie. Y esto es contra la lógica extractivista de cualquier gobierno de América Latina que tiene territorio amazónico. Recuerdo el discurso del presidente Evo Morales hace 3 años a la fiesta de River Alta, diciendo a la gente, tumben la selva, metan pasto porque China nos compra vacas. Tonto. Bolivia en el 2006 tenía 3 millones de vacas, en el 2017 tiene 10 millones de vacas, ahora ha pasado los 11 millones de vacas a cargo de la selva tumbada. Pero han visto, estamos teniendo, me decía uno de los padres ahora, necesitamos lluvia, la tierra está seca aquí en la Amazonía, tenemos sequía, pasamos ya 1 mes sin que llueva, pero a fuerza de quemar y a fuerza de tumbar la selva. ¿Y saben qué sucede? Nuestra tierra, y lo ven de los colores que ha mostrado antes María en las slides, nuestra tierra, que se quita la selva, se ve que es arena y se ve que es naranjada. ¿Y saben por qué? Porque esta tierra viene del Sahara, del desierto del Sahara. Es la selva que la hace fecunda, porque la selva se alimenta de los minerales de la tierra del Sahara y estos minerales hacen fecundar la selva y la selva hace fecunda la tierra. Pero si yo quito la selva, esta tierra vuelve a ser lo que es tierra del Sahara. Entonces, todo se vuelve desierto. Tenemos ya aquí en el vicariato de Pando, tenemos kilómetros de sabana abandonada por la gente que vivía ahí, que se ha ido a migrar en las ciudades porque ya no da nada, porque han tumbado la selva, metido pasto, 15 años después el pasto ha dejado de dar y ha quedado una tierra que es ladrillo, que se inunda, cría alacranes, arañas y víboras, transpira durante la lluvia porque no penetra el agua, cuando acaba de evaporar es vuelto otra vez arcilla y barro. Entonces necesitamos entrar en otra lógica y trabajar una economía digna del campesino con la selva de pie. Y aquí necesita de inversión en la investigación. Dice una universidad alemana, y me explicaban esto en Brasil, en un encuentro que tuve con una cooperativa, de varias cooperativas,
Nosotros en Bolivia de una hectárea sacamos 7 productos. Ellos ne sacan 14 después de haber trabajado con una universidad alemana, la cual le ha indicado que sacando 14 productos están aprovechando solo del 20% de la selva. Falta de verdad un trabajo de crear una economía digna y para que la gente pueda ganar lo necesario de la vida en la selva. Entonces, esto yo creo que sea el sueño. Si ellos están aquí, viven con una economía digna, entonces va a cambiar su historia, están comunicados, van a hacer de la Amazonía de verdad lo que es y va a ser esto una bendición para ellos y para el resto del mundo. El último detalle, los migrantes están en la polémica de estos días. Quechua y Aymara están detrás del movimiento del gobierno que los está trasladando a la selva, pero entran con la mentalidad colonial, entran tumbando, entran destruyendo, entran para sacar todo lo que pueden, porque más mal que vada, ellos no sienten que es su tierra y se irán de aquí dejando detrás la destrucción. El problema de los migrantes que llegan y que dificultan a integrarse y dificulta la aceptación de parte de los que han nacido aquí, es que llegan como neocolonizadores, más allá de todos los discursos que hacen, pero la actitud con que están es esta, y esto es preocupante. El problema, y lo han visto y lo hemos visto todos de los incendios de la Chiquitanía, no eran los grandes terratenientes nomás que destruían y quemaban, eran las miríades de pequeños productores que se le ha dado hectáreas de tierra cuando tenían surco nomás y no tienen dinero para sanearla. La única manera es quemarla para tenerla para ganarle rápidamente. Esto es un problema serio. Gracias. Muchas gracias, monseñor. Gracias, monseñor. Hermana Ruth, también tenemos otro comentario de Ángela. Dígame. Que indica que está muy de acuerdo con la opinión del hermano Ricardo. No se puede amar lo que no se conoce. Si desde niños se puede enseñar sobre nuestros hermanos que viven en la Amazonía, para que las nuevas generaciones sean más empáticas con la situación de nuestros hermanos de la Amazonía y aprender sobre su cultura y respetar. Muchas gracias, Carlos y Angie. ¿Alguien más quiere expresar su sueño? No. Bueno, pues si queréis podemos terminar con la oración última de María, pero una virgen de la selva. A mí me ha gustado muchísimo, una imagen que vi por casualidad y que podemos terminar con ello. Podemos leerlo pues entre Ricardo y Ángela, ¿vale? O Melina, ¿dónde estás? ¿Meli? Ah, Melina. Entre los dos podéis ir leyéndola, una estrofa cada una, ¿vale? Voy a compartir. María, levantemos la mirada a la madre que Cristo nos dejó. Aunque es la única madre de todos, se manifiesta en la Amazonía de distintas maneras. Ricardo. No se está proyectando la oración. Ah, perdonad. Perdonad que habré tenido un fallo, digo yo. Un momento, porque igual es que no lo tengo abierto. Así que un momento. Se estaba proyectando, pero era una diapositiva anterior. Ah, fíjate tú. Vamos a ver ahora. Ahora sí, hermana. Vale, gracias por avisar. Lo mismo.
Vuelve a la diapositiva. ¿O lo comparto yo, hermano? Mejor. Compártelo que algo Ahí- está pasando. Ya, está bien. Sí, yo creo que mejor, ¿eh? Ya, lo estoy compartiendo, hermana. Un segundito. Muy bien. Y entre los dos, por favor, lo leéis. Ricardo y Melina. Que le oigamos la voz después de un tiempo. Oración a esta madre que, como nos dice la introducción, es madre de todos y madre de la selva. Por favor, hermano Ricardo. Madre de la vida, en tu seno materno se fue formando Jesús, que es el Señor de todo lo que existe. Resucitado, Él te transformó con su luz y te hizo reina de toda la creación. Por eso te pedimos que reines, María, en el corazón palpitante de la Amazonía. Muéstrate como madre de todas las criaturas en la belleza de las flores, de los ríos, del gran río que la atraviesa y de todo lo que vibra en sus selvas. Cuida con tu cariño esa explosión de hermosura. Hermana Melina. Pide a Jesús que derrame todo su amor en los hombres y en las mujeres que allí habitan, para que sepan admirarla y cuidarla. Haz nacer a tu Hijo en sus corazones, para que Él brille en la Amazonía, en sus pueblos y en sus culturas, con la luz de su palabra, con el consuelo de su amor, con su mensaje de fraternidad y de justicia. Que en cada Eucaristía se eleve también tanta maravilla para la gloria del Padre. Hermano Ricardo. Madre, mira a los pobres de la Amazonía, porque su hogar está siendo destruido por intereses mezquinos. Cuánto dolor y cuánta miseria, cuánto abandono y cuánto atropello en esta tierra bendita, desbordante de vida. Toca la sensibilidad de los poderosos, porque aunque sentimos que ya es tarde, nos llama a salvar lo que todavía vive. Hermana Melina. Madre del corazón traspasado, que sufres en tus hijos ultrajados y en la naturaleza herida. Reina tú en la Amazonía junto con tu Hijo. Reina para que nadie más se sienta dueño de la obra de Dios. En ti confiamos, Madre de la vida, no nos abandones en esta hora oscura. Amén. 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 Amén, que significa que así sea. Solo Dios lo puede hacer posible y en Él tenemos que confiar. Y hasta aquí hemos llegado. Así que muchísimas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias, Monseñor. Ha sido todo un placer tenerlo aquí con nosotros. Sí, y bueno, y a todos y todas que habéis entrado, algunas pues las conozco y otras pues me suena sus nombres y otras no, pero da lo mismo. Muchísimas gracias.
Y bueno, pues nos veremos el mes que viene pues con otra formación, porque pensamos desde Animadores Laudato Si que es muy importante ir dando formación y nos vayamos informando un poco de lo que está pasando, un rasgo. Y yo invitaría a leer la exhortación porque es muy, muy, muy interesante, porque esto ha sido unos rasgos nada más, ¿no? Pero la verdad que merece la pena, porque hace que te metas dentro, que lo vivas. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Buenas noches, buen domingo. Buenas Gracias, noches, obispo. señor. Gracias, monseñor. Buenas noches. Buen Gracias. descanso. Gracias. Chao, María. Chao. Chao. Gracias, Chao. Hasta la Ángela. próxima. Chao. Adiós, Hasta la Ricardo. próxima. Gracias, Ricardo. María, salud. A ti, Chao, Ricardo. chao. Muchas gracias. María Ángel, gracias y un abrazo. Es compañera mía.